Muy buenas amigos del canal, espero que estén excelente. Por acá, Lautaro Toroso de Toroso Trading, trader hace más de 7 años y les vengo a presentar la estrategia 50% ARL. Por segunda vez, ya que el primer video es un poquito largo, un poquito tedioso, vamos a tomarnos estos 25 o 30 minutos para hacer un backtesting profundo, bien intensivo. Vamos a cortar el gráfico y vamos a hacer backtesting. Eso significa que es un backtesting a libro cerrado, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y lo lindo de hacer este tipo de backtesting es que ahí vos te das cuenta si tu estrategia realmente funciona y si te la sabes de taquito. Si no, por ahí hay que pulir. El backtesting te invita a pulir. Es una tarea cotidiana que tiene que tener el trader, hacer backtesting. Si no haces backtesting, te invito a que lo hagas porque vas a mejorar tu trading en un 100%, ¿sí? Y eso es importante para tu carrera como trader y para que claramente obtengas rentabilidad en este área, ¿sí? La estrategia 50% ARL fue una joyita, fue algo que me reveló mucha tranquilidad en 2025, fue mi salvavidas, por así decir, porque la estrategia que venía utilizando estaba muy carente de las informaciones que hoy tiene el mercado, o de, por así decir, la información que yo tengo con el mercado. Entonces la estrategia que yo venía utilizando dejó de tener la misma fuerza de credibilidad y por ende me empezó a arrojar resultados negativos. Sigue funcionando, sigue actualizándose la estrategia de MGN, la primera que utilicé el año 2025, y después apareció la estrategia 50% ARL y fue como se me iluminó la vida, ¿sí? Me salvó las papas, por así decir. Así que agradezco mucho al conocimiento, a las ganas que le ponemos todos los días de seguir aprendiendo, de seguir incursionando sobre este hermoso mercado. Así que nos vamos a tomar los próximos minutos para hacer un buen backtesting de la estrategia 50% ARL, cómo funciona, qué hay que tener en cuenta, cómo aplicarla. Así que preparen un buen vaso de agua, su libreta y comenzamos. Bueno, primero que nada, equipo, acá tengo algunas anotaciones que me parecieron importantes antes de comenzar el video. Y acá tenemos lo siguiente: la estrategia 50% ARL combina conceptos de liquidez, acción del precio, ruptura de estructura, inducción y toma de liquidez, patrones de velas, sesiones de negociación, tendencia previa. ¿Y a qué te va a ayudar? Te va a ayudar a aclarar tu panorama, a definir un bias. Un bias significa una decisión del mercado, una direccionalidad. Ya llega un momento en la jornada en la cual estás 30 minutos, 45 minutos, una hora haciendo análisis técnico y llega un momento que tenés que tomar una decisión. Bueno, eso es el bias, a definir ese bias, a definir esa dirección que buscas en el mercado. Seguimiento de la operación, definir un riesgo-beneficio, seguir un plan, un sistema, comprender las sesiones de negociación y entender las intenciones que tiene el mercado. ¿Ok? Necesitaremos el indicador de sesiones de negociación bien configurado. Cuándo empieza Asia, cuándo termina Asia. Cuándo empieza Londres, cuándo termina Londres. Cuándo empieza Nueva York, cuándo termina Nueva York. Y los espacios muertos del medio de las sesiones. La EMA de 100, muchísima atención y seguimiento del precio. Analizar Londres, operar el solapamiento de Londres más Nueva York. Seguimiento concentrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay una persona que no tiene la posibilidad de operar a la mañana, que esta estrategia no sé si le va a funcionar, porque esta estrategia necesita un operador enfocado, que esté sentado en la silla, en el mercado, y que no esté haciendo otra cosa, porque no va a tener la misma efectividad, ni tampoco si yo les mando la señal del 50% ARL, capaz que va a ser efectiva un par de días, pero después va a perder esa efectividad si vos solamente copias la señal de que nosotros mandamos del 50% ARL y no la operás por cuenta propia. Si la operás por cuenta propia vas a tener muchísimo más rédito y resultado que simplemente copiando y pegando la señal, ¿sí? Entonces, es importante que esta estrategia es una estrategia madura, es una estrategia que ya requiere de un operador dedicado, ¿sí? No podemos hacer múltiples actividades y operar esta estrategia, ¿sí? Importante, backtestear en demo antes de operar cuenta real. Si hay una frase que me gusta mucho es: opera tanto la cuenta demo como si fuese real para que después operes la cuenta real como si fuese demo, ¿sí? Una estrategia por cuenta, mantener el sistema al menos 3 meses. Una estrategia por cuenta, chicos, ¿sí? No usen una cuenta para múltiples estrategias. Usen al menos una cuenta por estrategia, ¿sí? Mantener el sistema al menos 3 meses, anotar tu daily journal en un Excel dedicado a la estrategia y mantener la calma si hay stop loss seguidos, ¿sí? Comprender la dirección del día y, bueno, disfrutar el proceso, aprender de los errores, no apurar el mercado, esperar que el mercado te busque, ¿sí? Dicho esto, comencemos con la sesión, ¿ok? Bien. Vamos a dejar esto por acá, un costadito, y vamos a cortar el precio. Vamos a cortar el precio vamos por julio, ¿les parece?
julio, vamos con los principios de agosto. Cortamos el precio en agosto, vamos a bajar a 15 minutos, una estrategia que la arrancamos en 15 minutos para solamente en la pantalla que estemos viendo la sesión del día de ayer, la sesión de Asia y la sesión del día de hoy, ¿sí? Así, a simple vista, como está el precio, está teniendo intenciones bajistas, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, la EMA de 100 te va a ayudar mucho para ver qué dirección está manejando el mercado. A partir de que el precio rompe con fuerza la EMA de 100, la intención del mercado va a ser ventas, ¿sí? Pero mucho cuidado, porque el precio encontró liquidez en un sector, ¿sí? Encontró liquidez en un sector. Acá tenemos mechas de inducción con ruptura de máximos. Fíjense cómo Asia rompe sus propios máximos. Tenemos un retesteo del sector en donde el precio está encontrando liquidez. Y ese retesteo no pudo con los máximos de Asia. Eso es un dato importantísimo. O sea, que los primeros datos que nos tenemos que empezar a fijar es en dónde está el mercado, en qué situación está el mercado. Si tenemos un precio por debajo de la 100, quiere decir que el mercado se está vendiendo. Y si tenemos un precio por encima de la 100, nos indica que el mercado se está comprando, ¿sí? Entonces, importante, primero que nada, me marco los máximos, ¿sí? Los máximos de Asia, en este caso, los mínimos de Asia, ¿sí? Fijémonos qué hace el precio también en el espacio muerto de Londres y Asia. Entre Asia y Londres tenemos un espacio muerto que ha descontado todo lo que Asia hizo. El espacio muerto lo descontó y arranca Londres manipulando los mínimos de Asia. Y ahí viene la pregunta. Antes marquemos los máximos, los mínimos, perfecto, ahí está. Y ahí está. Ahí marcamos dentro de todo la mayoría de los máximos y los mínimos, ¿sí? Si querés los podés nombrar, le pones mínimo de Asia, acá le pones máximo de Asia, cada uno los va nombrando como más le va apareciendo. Máximo de Asia, ahí está. Acá tenemos un máximo del solapa, después tenemos un mínimo del solapa, ¿sí? Vamos a ir entendiendo cómo funciona. El primer día no vamos a operar, solamente vamos a explicar cómo funciona la estrategia, ¿sí? Importante comprender qué hizo el mínimo de Londres. Miren lo que hace el mínimo de Londres. El mínimo de Londres no manipula con cuerpo, no rompe con cuerpo el mínimo de Asia, simplemente lo manipula con mecha. Y después toda la estructura bajista que Londres hizo, ahí la vamos a marcar para reconocerla, esta estructura bajista que Londres hizo, fue rota automáticamente por esta vela con cuerpo del mismo Londres. O sea que el mínimo de Asia solamente fue tomado, succionado, ¿sí? Por el mismo precio. Y el precio sale, con liquidez compradora, sale a romper sus propios máximos recientes de Londres, ¿sí? Londres tuvo un máximo, fue ese, y ese máximo invitó al precio a tomar liquidez del mínimo. Este mínimo ya está tomado, le podríamos, no sé, cambiar el color, ya está tomado, y sale el precio y rompe. Y a este primer rompimiento le vamos a llamar rompimiento CDC, ¿sí? El primer cambio de carácter, ¿ok? Cuando el precio, después de hacer el CDC, te arroja otro máximo, ahí está, otro máximo, o también podrías tomar este máximo, ¿sí? Eso va dependiendo del seguimiento que uno le va haciendo al precio. Ahí estamos, tenemos el primer CDC. La segunda confirmación para nosotros empezar a tomar decisiones compradoras va a ser que el precio rompa el break of structure, el BOS, ¿sí? Y el BOS necesariamente debe ser tomado con cuerpo. El BOS debe ser con cuerpo, ¿sí? El CDC puede ser con mecha, pero el BOS debe ser con cuerpo, para nosotros entender que el movimiento que está teniendo el precio es verdadero, ¿sí? Y que tiene liquidez. Bien, una vez comprendemos eso, nosotros lo que podemos hacer es agarrar el máximo y el mínimo de Asia y trazarles un Fibonacci. Y ese Fibonacci es importante que tenga este punto y este punto. El punto 0.441 y el punto 0.559. Ese va a ser nuestro 50% ARL, ¿sí? Esa va a ser la joyita del postre, ¿sí? La frutillita del postre va a ser estos dos puntitos de Fibonacci que van a ser nuestro guía, ¿sí? No va a ser una zona operativa, después se va a transformar en una zona operativa. Por ahora va a ser nuestro punto de interés. Va a ser el punto, el 50% ARL va a ser el punto con el cual el precio va a coquetear para definir una dirección y después de eso el precio va a darnos la entrada, ¿sí? Pero en la primera instancia del 50% ARL va a servir solamente de guía, ¿sí? De guía, no va a ser una zona operativa, no va a ser hasta que nosotros tengamos el solapamiento. Cuando nosotros estemos en el solapamiento, nosotros ahí recién vamos a empezar a tomar decisiones, ¿sí? Compradoras o decisiones vendedoras, ¿sí? Y el 50% ARL va a dejar de funcionar hasta que Nueva York termine su jornada. Que Nueva York termina su jornada más o menos a las 18, 17 de la tarde en un horario argentino, ¿sí? Como dijimos, el primer día no vamos a operar, solamente vamos a explicar la estrategia.
Acá le podemos cambiar el color para que quede un poquito mejor, más prolijo. Y ahora vamos a continuar el análisis. Miren lo siguiente. Como nosotros tuvimos un rompimiento CDC con mecha y un rompimiento BOS con cuerpo, el precio arroja un movimiento, atraviesa el 50% ARL y nosotros debemos comprender que esta estrategia se opera en solapamiento, ¿sí? Como mucho 10 minutos antes, ¿sí? 10 minutos antes, entre 10 y 15 minutos antes. Pero si es mejor siempre en el solapamiento, porque el precio ya va a estar decidido. En el solapamiento el precio no va a andar esperando mucho, el precio va a arrojar la distribución, ¿sí? En el solapamiento se suelen dar mucho las distribuciones. Entonces, la estrategia 50% ARL se opera en el solapamiento. Todo lo previo al solapamiento es análisis y toma de decisiones. 15 minutos antes del solapamiento nuestra decisión ya tiene que estar casi tomada y al comienzo del solapamiento ya tenemos que estar en lo posible dentro del mercado, ¿sí? Bien, fíjense qué pasa. Arroja un movimiento, el precio rompe con cuerpo el 50% ARL y confirma el BOS, descuenta, genera un mínimo más alto que el anterior, arroja un movimiento alcista, pero este movimiento alcista, miren, nada más y nada menos que es más débil que el máximo de Asia. Eso quiere decir que todavía las ventas están predominando. No termina de forjar el máximo, el precio, que arroja unas múltiples velas rojas y hay una de esas velas rojas que rompe nuevamente con cuerpo el 50% ARL, ¿sí? Lo atraviesa con cuerpo. Eso quiere decir que todavía el 50% ARL no está activado, ¿sí? Y eso que ya estamos en solapamiento, ¿sí? Como no está activado el 50% ARL, todavía no podemos tomar decisiones. El precio en el solapamiento recupera con una vela envolvente, se aproxima y se ve rechazado en el 50% ARL. Cuando abre la siguiente vela de 15 minutos, el precio rompe nuevamente con cuerpo el 50% ARL. O sea, ¿qué nos quiere decir el precio? Mitiga, induce, inserciona y va a buscar el mínimo que el propio Londres creó. Lo manipula a ese mínimo. Esta mecha queda un poquito más prolongada que esta mecha anterior. Eso quiere decir que esta mecha toma la liquidez de todo este mínimo y de este mínimo también, y seguramente que de algún mínimo del pasado también, y sale despedida hacia el alza, generando un rechazo de los vendedores. Con esta vela envolvente de 15 minutos nos quiere decir que los vendedores están perdiendo partido, y arranca otra vela alcista totalmente envolvente para decirnos que el precio ha tomado totalmente la liquidez del generador, ¿sí? Fíjense el máximo de esta vela, el precio alcista cierra por encima de ese sector, ¿sí? Ojo, porque esas pueden ser confirmaciones para que se me empiece a activar el 50% ARL, ¿sí? Pero es muy probable que nosotros en este ingreso del precio hayamos entrado. Pero ¿cómo vamos a sacar esa probabilidad de duda? Bajándonos a un gráfico de 1 minuto. Cuando el precio rompe con cuerpo en un gráfico de 15 minutos, acá rompe con cuerpo en el gráfico de 15 minutos, vuelve y se mete en zona, lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que si el precio ingresa en zona con un gráfico de 1 minuto, ingresa en zona y es inducido, o sea que es despedido, es rechazado por la zona, son buenas confirmaciones. Miren lo que hace acá el precio. Ingresa con cuerpo, sale, el cuerpo no cierra por fuera, lo rechazan de arriba, se mete de vuelta en zona, atraviesa la zona, lo rechazan de abajo, sale de vuelta, no sale bien, no sale con cuerpo, no tenemos ese rechazo de zona. Sale y acá liquida un montón de stop loss. Todos estos que están acá fueron stop loss que el precio necesitaba para hacer el movimiento. Hizo el movimiento. Acá tenemos la salida que nosotros esperamos. Pero ojo, porque ya estamos afuera del solapamiento. Se podría decir que nosotros este día no tuvimos entrada porque el solapamiento se nos terminó, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que el solapamiento es hasta la 1:30. Hasta la 1, ¿sí? Solamente para hacer una explicación, pero este día ya por definido que no tiene entradas. No tiene entradas, ¿sí? Es un día sin entradas, ¿ok? Vamos a hacer de cuenta que el solapamiento es hasta la 1, porque prácticamente ahora en verano el solapamiento es hasta la 1. Acá estaría el solapamiento de la 1. Acá termina el solapamiento de la 1. Y sí podríamos haber entrado, ¿sí? Solamente si es verano. Como acá estamos en invierno, no podemos entrar todavía. La posición, acá tenés confirmación. La vela envolvente que se sale de la zona es confirmación. En el descuento o en el mismo inicio de la siguiente vela ya podés tomar partida. Vamos a tomar partida por acá. Vamos a tomar operación por acá. Vamos a cubrir con un stop loss. El stop loss no importa si es de 1200, de 1500, de 1800 pips, de 900 pips, de 750 pips. Vamos a crear una tablita. 450, 600, 750, 900,
1200, 1500, 1800 y así sucesivamente, ¿sí? Esta es la tablita de stop loss que más solemos utilizar en Bitcoin y también aplica muy bien al oro, ¿sí? Lo más importante del stop loss, lo más importante del SL es que cubra mínimos importantes, ¿sí? Importantes, ¿ok? Entonces, nuestro stop loss cubre este mínimo, sí. Vamos a un gráfico de 15 minutos para observar con mejor claridad. ¿Cubre este mínimo? Sí. ¿Cubre este mínimo? No, porque un stop loss en ese sector me queda entre 1500 y 1800. Mientras más grande es nuestro stop loss, más se va a desfasar la relación riesgo-beneficio. Si yo tengo un stop loss de 1800 pips, voy a tener que esperar que el precio me haga un movimiento superior a 1800 pips para que mi estrategia sea rentable, ¿sí? Nosotros no solemos buscar el 1 a 1, solemos buscar como mínimo el 1 a 1,5, como mínimo el 1 a 2, ¿sí? Entonces, en lo posible, si me queda un stop loss menor a mayor cantidad de pips, mejor, ¿sí? Si cubrimos este mínimo, queda con 900 pips la entrada, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que se tomó la posición acá, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Vamos a limpiar un poquito el gráfico, le vamos a dar play, vamos a ver qué sucede. Bien, stop loss seguro, ¿sí? Stop loss seguro, ¿por qué? Porque se nos pasó el momento del solapamiento, ¿sí? Este día fue totalmente sin entradas y el 50% de RL se utilizó para distribuir el precio hacia la baja. Vamos a hacer la finalización de ese día. Vamos a comenzar con un nuevo día, ¿sí? Miren esto. Importantísimo. Cuando termina Asia, lo primero que tenemos que hacer es anotar el 50% de RL, ¿sí? Lo primero. En el primer día se me había pasado, pero acá no se me va a pasar y vamos a anotar el 50% ARL, ¿sí? Que es el nombre de la estrategia, el 50% ARL. La estrategia se rige y se rodea a través de ese concepto. Primero, el 50% ARL va a servir de guía, ¿sí? De guía, ¿ok? Y segundo, va a servir de zona operativa, ¿sí? Pero para que la zona operativa del 50% se active, primero tenemos que pasar por la guía, ¿bien? Ok, entonces, veamos lo que hace el precio en este sector. El precio te marca un máximo asiático, un mínimo asiático. El espacio vacío entre Asia y Londres nos deja un gran movimiento hacia la baja, que limpia los mínimos de Asia, y un gran movimiento hacia el alza, que se queda justamente ahí y marca automáticamente el máximo de Londres, ¿sí? Acá se marcó el máximo de Londres. Máximo de Londres, vamos a pintarlo de otro color para que se note que es Londres, ahí está. Y vamos a marcar el mínimo de Londres también. Entonces tenemos mínimo Asia, máximo Londres, mínimo Londres. Qué importante que es que se marquen conceptos de liquidez confluenciados en el ARL. Por ejemplo, tenemos FBG, tenemos orden block, ¿sí? Tenemos FBG, ¿sí? Y nuevamente el precio arroja un FBG por acá, ¿sí? Cuando yo tengo FBG más FBG dentro del mismo sector, así como eso, todo este sector que se genera la confluencia, todo eso, para nosotros es un BPR. Un BPR tiene mucha más fuerza que un FBG, porque el precio deja imbalance a la baja y deja imbalances a la suba. Ese sector se llama rango del balance de los precios, es un BPR, tiene mucha más fortaleza que incluso un FBG simple, ¿bien? Y el BPR perfecto quedaría ahí, ¿sí? Entonces tenemos FBG más FBG es igual a BPR, ¿sí? Entonces nos queda todo ese sector líquido, totalmente líquido, para que nosotros lo utilicemos como guía, ¿sí? Todavía no es un sector operable porque no tenemos confirmaciones, pero sí nos va a servir como guías, ¿sí? La confirmación se va a ir acercando mucho más todavía cuando el precio nos arroje rompimientos por los mínimos o nos arroje rompimientos por los máximos, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Y nos quedó confluenciado el BPR con el 50% ARL. Eso es ok para la estrategia, ¿sí? Es importante comprender cómo el precio interactúa. Una vez que tenemos el BPR, comprendamos que el precio, cuando busca el BPR, genera un rechazo por la parte superior del BPR y Londres forma un nuevo máximo. Londres forma un nuevo máximo. Faltan minutos para que arranque el solapamiento. Vamos a hacerle play al precio. Vamos a ver cómo reacciona. Miren, esto es importante. Una vez que el precio ya interactuó con el 50% ARL, lo que vamos a hacer es bajar a una temporalidad menor, ¿sí? Ahora miremos con qué estructura el precio viene a buscar el 50% ARL, ¿sí? Viene a buscarlo con esa estructura, ¿sí? Con una estructura alcista, ¿ok? El precio encuentra liquidez en este sector y empieza a desplegar un movimiento bajista. Para que vos puedas validar que el movimiento bajista es de vital importancia, deberías marcarte un mínimo de la estructura alcista que fue a buscar el BPR,
Ese mínimo va a ser de vital importancia, ¿sí? Porque ahí vos te vas a dar cuenta si tu zona del 50% de RL está siendo efectiva. Bien, ahí con ese rompimiento con cuerpo ya te das cuenta de que el precio, vamos a ponerlo ahí, justamente ahí. Ahí vos ya te das cuenta que el precio rompió con cuerpo la estructura alcista que fue a buscar el máximo, el BPR, el 50% de RL y el propio máximo de Londres, que no lo pudo romper. Por ende, hay una amplia decisión que se está a punto de tomar acá, que son ventas, ¿sí? Son ventas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entender que, uno, el solapamiento está a punto de ingresar, que mi 50% de RL ya fue tocado dos veces, ¿sí? Ya fue tocado dos veces, fue tocado tres veces, perdón. Una hacia la baja, donde lo atraviesa este sector que no tiene sesiones, lo atraviesa con fuerza, vuelve, acá sí arranca Londres, Londres recibe el mercado y despliega un gran gap hacia abajo, fuerza bajista, y el precio viene nuevamente a interactuar con el mínimo creado en este momento del mercado que no tiene sesiones, ¿sí? Pero al fin y al cabo el precio rompió, por así decir, con cuerpos, los mínimos de este sector sin vacío, sin sesión, pero sin embargo la intención de este movimiento hacia la baja fue sacar los mínimos de Asia. Ok, una vez que tenemos la interacción con el precio, con nuestro sector 50% RL, que justamente encima se le creó un BPR, se confluenciaron los conceptos, perfecto. Observamos cómo el máximo de Londres queda totalmente libre, vigente, cuando el precio crea un nuevo máximo en ese sector, que es menor al máximo que creó Londres al principio. Este máximo que hizo Londres generó que el precio tenga un gap, una caída brusca hacia abajo, que vaya a coquetear con los mínimos de Asia, y el precio cuando sube, rellena el gap, no puede romper el máximo, ni siquiera con mecha de Londres, y se ve rechazado, ¿sí? Se ve rechazado. Importante que cuando el precio interactúe con el 50% RL, es importantísimo que vos veas cómo el precio ingresa en zona, que es claramente cuando el precio tiene ese tipo de ingreso en zona, no tenés que entrar, no hay que entrar cuando el precio ingresa con una vela envolvente de un minuto, vela envolvente un minuto, vela envolvente un minuto, tenés que esperar que el precio trabaje con la zona. Cuando el precio se sale de la zona, ahí ya empezás a tener confirmaciones. Se sale de la zona con cuerpo, se sale de la zona con mecha, ¿sí? Se sale de la zona con mecha, se vuelve a meter con cuerpo, no pasa nada, acá ya podemos tomar decisiones, pero vamos a tomar decisiones un poquito más cerca del solapamiento para tener más confirmaciones. La estructura alcista que fue a buscar la zona, acá te vas a dar cuenta que esa estructura alcista se rompe, vamos a marcarla acá con un resaltador, ahí, cuando ese mínimo se rompe con cuerpo, ¿sí? Te fijas en un gráfico de 15 minutos, como el precio rompe, se ve rechazado de la parte superior, rompe con cuerpo el mínimo estructural que te fue a buscar la liquidez al 50% RL y al BPR, ¿sí? Chicos, acá ya hay que entrar, ¿sí? Acá se te puede generar, no sé, en 5 minutos se te generó un orden block, ¿sí? Que ya fue toqueteado, ya fue buscado. Acá lo busca nuevamente. Acá ya podemos ingresar, porque ya el solapamiento está a punto de arrancar. Va a aparecer Nueva York y va a distribuir, ¿sí? Yo lo que haría acá es entrar. Si queremos buscar una confirmación más en un minuto de este orden block, la buscamos, no hay problema. Pero ya tenemos que ir presentando setup. Ya presentamos setup, ahí está, Tuki. Vamos a hacer ahí y vamos a darle play. Bien, eso es un rechazo. Vamos a ver cómo cierra. Bueno, ahí ya tenés rechazo, ¿sí? Ya el orden block se convierte en efectivo, zona BPR se convierte en efectivo, zona 50% RL se convierte en efectivo, ¿sí? No importa cómo esté el precio, si cierra por debajo, por encima, si se te alejó de la zona, tenés que entrar porque si no te vas a perder el movimiento, ¿sí? Protegemos con un stop loss. El stop loss, recordemos la lista, 450 pips, va a quedar hasta cubriendo el máximo de Asia. Cubre los dos máximos de Londres, cubre el máximo de Asia. Una locura. 450 pips para Bitcoin es un excelente stop loss. Buscamos el 1-2. Siempre, ¿sí? Buscamos el 1-2 y le damos play. ¿A qué hora arranca el solapamiento? Bien, me parece. Acá el solapamiento ya arrancó. Mira, entramos incluso antes del solapamiento y casi que rompemos el 1-1 con fuerza. Nos vamos a anotar, y ahora les voy a comentar por qué, nos vamos a anotar el 1,5. Acá, este nivel nos vamos a anotar porque este nivel va a ser importante para el seguimiento, ¿sí? El 1,5 nos vamos a anotar y vamos a dejar colocado el take profit 1-2. Ahí está. Dejamos colocado el take profit 1-2, dejamos el 1,5 anotado en TradingView, el solapamiento ya arrancó, nosotros ya estamos adentro de la posición, súper positivo. El solapamiento arranca, chicos, y el solapamiento no te va a dar mucha chance, ¿sí? Busca a los que se quedaron un poquito colgados, ¿sí? Genera ese doble techo ahí, el precio. Acá ya nos podemos pasar un gráfico de 5 minutos. Ahí estamos, terrible operativa que nos mandamos, y acá rompió con fuerza el 1,5. El 1,5, cuando lo rompe con fuerza, como lo hizo ahí con cuerpo, no como lo hizo acá, que lo hizo con mecha. Porque si vos asegurás tu posición,
el precio tiene mucha chance de venir a buscarte, ¿sí? Recordá que tu punto de entrada está acá. Tiene mucha chance de ir a buscarte. Acá justamente no lo hizo, no importa. Pero cuando el precio rompe el 1 a 1.5 con cuerpo como lo hizo ahí, vos agarrás tu stop loss y lo pasás a break even, ¿sí? Agarrás tu stop loss y lo pasás a break even, ¿sí? Y te quedás con esta posición. Acá te rompió el 1 a 2. Pero cuando vos haces el movimiento de que el precio te rompe el 1 a 1.5 y vos asegurás break even más o menos por acá, ¿sí? Este es tu break even, vos agarrás tu TP y lo pasás directamente a 1.3, ¿sí? Lo pasás directamente a 1 a 3, ¿sí? Vamos a ver una cosita, dame un segundito, nuestra entrada está por acá más o menos, ahí está. Nuestro stop loss estaba ahí justamente, y el 1 a 3, quiero ver dónde me queda bastante más abajo, creo que me queda por ahí, si no me equivoco, ahí, a ver, 1 a 3, perfecto, nos queda el 1 a 3, ahí exactamente, nosotros ya estamos asegurados break even, el precio acá estaría el 1 a 2, acá estaría el 1 a 3, ya estamos asegurados break even, y ahora atentos con lo que puede llegar a pasar con el 1 a 2, el 1 a 2 estaba justamente por acá, este es el 1 a 2. Si el 1 a 2 se rompe con fuerza, todavía no. Ahí, acá el 1 a 2 se rompió con fuerza. ¿Sí? Ahí se rompió el 1 a 2 con fuerza, vos agarrás break even y lo pasás a 1.5, a 1.5 y dejás puesto el take profit 1 a 3. Lo dejás puesto el 1 a 3. Y entonces el precio va a tener dos chances. O te toca el 1 a 3 o te saca break even en 1 a 1.5. ¿Sí? Y ahí, como vemos, nos rompió el 1 a 3, ¿sí? Vamos a hacer un día más de esta estrategia, pero antes, deja un comentario y ponele me gusta a este video porque me ayuda a que más traders del mundo se enteren de esta estrategia, de una excelente guía que es el 50% ARL, ¿sí? Bien, importante lo que hace Asia, es importantísimo lo que hace Asia. Nos arroja un mínimo, nos arroja un máximo, todavía no termina Asia, así que vamos a ver qué hace. Ahí está, perfecto, perfecto. Hoy a simple vista parecen compras. Vamos a ver. Miren esto, importante lo que hace Londres, porque Londres también define mucho la dirección del mercado, ¿sí? Acá tenemos Londres, máximo de Londres, y acá tenemos mínimo de Londres. Ahí marca el mínimo Londres, mínimo, ahí está. Y bueno, por consecuencia, acá se te generó otro mínimo de Londres, ¿sí? Pero ya tenés ruptura. El precio te agarra, te crea el máximo. Con este mínimo te crea el máximo fue manipulado. También el precio te creó un mínimo, ¿sí? Te creó un mínimo, vamos a darle play. El precio rompe, con mayor frecuencia rompe el máximo, ¿sí? ¿Y a qué vino a buscar? Miren, vino a buscar el máximo de Asia, que lo teníamos anotado por acá, lo rompe con cuerpo. Y por ende rompe todos los máximos de Londres, ¿sí? La entrada que nosotros metimos en venta acá fue excelente, fue excepcional. De hecho, miren cómo el mercado se barrió toda la caída, ¿ok? Es importante tomar ganancias, porque si vos acá no tomabas ganancia, el precio te barría toda la ganancia que estuviste flotando y no la supiste agarrar. Eso es importante como trader, saber tomar tus ganancias, ¿sí? Bien, recordemos, anotemos el 50% ARL. Ahí estamos, perfecto, 50% ARL, lindo 50% ARL, nos quedó bastante lejos del precio. Acá las personas dicen, el 50% está muy lejos del precio. Ojo, ¿sí? Hay que esperar, porque encima tiene volumen. Miren estos dos picos de volumen que tenemos acá en estos sectores. Esos son sectores que tienen imbalances, mechas de rechazo, ¿sí? Acá tenemos una linda mecha de rechazo, en este sector una muy linda mecha de rechazo que rechazó toda esa liquidez de los mínimos de Nueva York. Estos son mínimos de Nueva York, que miren cómo el precio viene, los toma y deja todo ese rechazo por ahí, ¿sí? Esos son conceptos que son importantes. Y bueno, ya que estamos, también anotamos el FBG que tenemos por ahí. Ahí tenemos un pequeño orden block, todo en 15 minutos. Importante, los conceptos de liquidez en 15 minutos para mí son un poco más efectivos. Y acá tenemos un FBG, orden block, FBG, que están cerquita del 50% ARL, una joyita. Vamos a ver qué hace el precio. ¿Qué hora es? Las 10 de la mañana. Se nos aproximó el solapamiento. Acá ya vamos a tener que empezar a tomar decisiones, ¿sí? Si el precio no interactúa con el 50% ARL, vamos a interactuar con el 50% ARL del día anterior, ¿sí? El precio lo rompe con fuerza, lo atraviesa con fuerza, cae nuevamente al 50% ARL. Acá deja un patrón muy interesante que se llama CRT, patrón de CRT. También cuando sale despedido el precio del 50% ARL te deja un FBG, lo toma. Yo acá ya hubiese entrado en compras, ¿sí? Acá ya hubiese entrado en compras. Vamos a ver si el precio se mete de vuelta al 50% ARL. Si no, es muy probable que acá ya tengamos que entrar en compra, porque ya está activado el sector, ¿sí? Vamos a ver.
Bien, buenísimo. Porque el solapamiento arrancó y arrancó bajista y arranca con una vela envolvente muy fuerte. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a bajar a 1 minuto y vamos a ver cómo se mete el precio. Bien, arranca el solapamiento arranca acá, vamos a ver cómo se mete el precio en zona, ¿sí? Ahí estamos. Rechazo. Perdón, vela envolvente que cae de la zona. Cuando hay velas envolventes que entran en zona, no se entra en el rechazo. Ahí tenemos rechazo y ahí tenemos vela envolvente nuevamente. Acá nosotros hubiésemos entrado en posición. Entramos en posición, vamos a cubrir lo que hay que cubrir. En este caso tenemos un mínimo de Londres, pero quedan 170 pips, es muy poco. Acá tenemos un mínimo de Londres, 264 pips, es muy poco. Vamos a cubrir, ahí está, el mínimo de Asia. Lo redondeamos a 600 pips. Y acá queda el mínimo de Asia que vamos a cubrir, ¿sí? El precio tiene FBG en este sector y tiene orden block en este sector, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Ya que estamos, vamos a cubrir el FBG primero. Y que quede un stop loss de 750 pips. Ahí está. Hay veces que hay que tomar decisiones para cubrir la mayor cantidad de conceptos por si al precio le faltó liquidez, ¿sí? Vamos a buscar un 1 a 2, por supuesto. Ya que estamos, nos vamos a marcar el 1,5, nos marcamos el 1 a 2. Y ya que estamos también, nos marcamos el 1 a 3, ¿sí? Ya que queda todo totalmente marcadito, prolijo, hermoso, como a nosotros nos gusta, ¿sí? Ahí está. Entonces sería 1 a 3, 1 a 3, acá estaría el 1 a 2 y acá estaría el 1 a 1,5, ¿sí? Entonces nos queda todo totalmente marcadito. Vamos a ver cómo se desarrolla el precio. Bien, arranca el solapamiento medio que se queda lateralizando, ahí se sube a la parte de beneficios, baja nuevamente a interactuar con el 50% ARL del día anterior, porque este quedó totalmente vigente todavía. Bien, ahora importante lo siguiente, nos estamos acercando al final de la jornada de Nueva York. Cuando Nueva York cierra, que va a cerrar entre las 17, entre las 18, va a estar cerrando Nueva York, si nosotros no tenemos un resultado óptimo en este sector, vamos a tener que cancelar la posición. La posición se va a cancelar si el precio está por debajo, en zona de riesgos, se cancela la posición. No vamos a pagar el swap. El swap es el cierre del mercado y la apertura del otro día. No pagamos un swap al pedo. Solamente vamos a pagar un swap si el precio está en zona de beneficios. Ahí sí vamos a pagar un swap. Vamos a hacerle un seguimiento para ver cómo llega el precio al cierre de Nueva York. El precio se está desarrollando, se desarrolla. Bien, amigos, bien, excelente. Acá estamos prácticamente en el 1 a 1. Estamos en el 1 a 1, el precio sigue su desarrollo, ¿sí? Hay probabilidad de pagar swap acá, ¿sí? Acá es muy probable que paguemos un swap. Swap es el cambio de día en el mercado, ¿sí? A ver, bien, amigos, acá casi estamos en el 1 a 5, en el 1 a 1.5, ¿sí? Eso es bueno. Bueno, decidimos pagar swap porque el precio está bien con nuestra posición. Vamos a ver qué pasa con la operativa que tenemos del día 3 de agosto. Acá va a arrancar Asia en cualquier momento. Ahora en cualquier momento arranca Asia. Ahí arranca Asia, ya arrancó Asia. Asia arranca alcista. Uf, qué lindo Asia, cómo nos rompió el 1 a 1.5 con mechas. Vamos a pasar de temporalidad a una temporalidad un poquito más alta. Excelente. Miren, tenemos una operativa corriendo, ¿sí? En cualquier momento, por una cuestión de que es una operativa que quedó como arrastrando del día de ayer y el precio logró tocar el 1 a 1.5, esta posición se debería asegurar. Me gustaría, para asegurarla con más criterio, que el precio nos rompa con cuerpo la parte superior del 50, perdón, la parte superior de los máximos de Asia, ¿sí? Que el precio nos rompa con cuerpo. Vamos a ver qué pasa acá. Ahí está, amigos. Ahí se dio el TP 1 a 2 de la posición del día anterior y encima, ¿saben qué? Encima el precio nos está invitando a entrar nuevamente, ¿sí? Tenemos máximo de Asia, tenemos mínimo de Asia, ¿sí? Que miren cómo lo viene a coquetear acá. Tenemos 50% ARL, ¿sí? Acá, 50% ARL nuevo, vigente, virgen, lindo, ¿sí? Con volumen, con interacción, con coqueteo, ¿sí? Miren cómo arranca Londres. Londres te marca el máximo, ¿sí? Que te lo marca acá, el máximo. Y cuando el precio viene a marcar un mínimo, te forma toda una estructura bajista, ¿sí? Estructura bajista, estructura bajista, estructura bajista. Y acá como que la estructura bajista empieza a perder poder, ¿sí? Pierde poder. Hace una última liquidación que viene a buscar los mínimos de Asia, ¿sí? Y acá el precio, miren, con qué fuerza atraviesa el 50% ARL. Te invita a retestear
Y acá nosotros, señoras y señores, bajamos a 1 minuto, ¿sí? Bajamos a 1 minuto. ¿Y qué tenemos? Tenemos salida del precio. En cualquier descuento podemos entrar. Y si no, tenés salida del precio nuevamente y ahí entras, ¿sí? Y te vas con el movimiento que se te generó el solapamiento, ¿sí? Cubrimos con un stop loss. El stop loss tiene que cubrir, ya saben, mínimos de alta importancia y que dé los números que están adentro de la tablita. 600 pips. Pum, 600 pips. 1. Vamos a buscar el 1 a 2. Ahí estamos. Ya la operativa del día de ayer se nos cerró en el 1 a 2 y acá tenemos otra compra que recién está participando en el mercado, ¿sí? Si poníamos un stop loss de 450, se nos daba el 1 a 2, si no me equivoco, a ver. No importa. Vamos a mantener ese stop loss de 600. Ahí está. Y vamos a dejar el 1 a 2. Ahí está. Así cumplimos con los parámetros. A ver qué pasa con ese precio de Bitcoin. Se quedó ahí. Primero que nada me gustaría saber en dónde está el 1,15. No, ni siquiera lo rompió con fuerza el 1,15. Falta para que rompa con fuerza el 1,15. Dejamos el take profit en 1,2. Todo perfecto. Rompimos el 1,15, señoras y señores. Ya tenemos que asegurar nuestra posición. Vamos a pasar de temporalidad, si vamos un poquito más rápido. Bien, ahí el precio nos sacó break-even. ¿Por qué? Porque nosotros aseguramos el 1,15 y el precio nos saca break-even, ¿sí? Importante que el precio nos saque break-even. Porque miren si ahora se desarrolla un movimiento hacia la baja fuerte. ¿Nosotros nos vamos a quedar atrapados en esa compra? No. El precio nos sacó break-even y bien sacado, ¿sí? Amigos, hasta acá he llegado con este video. Ahora solamente queda que ustedes lo apliquen, ¿sí? Mándenme captura de pantalla si se traban en algún concepto. Ahí tenemos mi Instagram. Ahí tienen también el grupo público de WhatsApp de Toroso. Es una estrategia muy linda, 50% ARL. Acá miren cómo se quedó ya el precio listo y preparado para dejar el 50% ARL anotado. A ver, vamos a hacer el último backtesting para ver cómo funcionó el precio. Lo vamos a hacer así rapidito nomás. Ahí está. Ahí el precio nos dejó el máximo y el mínimo de Asia, el 50% ARL totalmente vigente, ¿sí? El precio tiene intenciones bajistas. ¿Por qué? Porque está por debajo de la media, porque rompió el mínimo de Asia, porque Londres agarró y creó un mínimo por acá, creó un máximo por acá, ahí está. Vamos a ver ahora qué hace el propio Londres, ya tenemos el 50% ARL. Londres rompe, vamos a ver con 15 minutos qué hizo. En 15 minutos rompe con cuerpo, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo interactúa el precio con el 50% ARL. Lo atraviesa, lo pasa con cuerpo, ¿sí? Pero no puede con los máximos de Asia el precio, ¿sí? Eso es importante también, no puede con los máximos de Asia. Vamos a ver qué pasa, porque ya nos estamos acercando al solapamiento. Ahí está, nos acercamos al solapamiento, ¿sí? No quería que pase eso, pero miren cómo el precio atraviesa con fuerza nuevamente. Eso quiere decir que están activas las ventas. Acá están activas las ventas, chicos. Tenemos FBG, ¿sí? Y tenemos acá otro FBG, ¿sí? Vamos a ver si entramos en ventas, a ver qué pasa, ¿sí? Bien, tenemos FBG en este sector, tenemos FBG en este sector. Ya el precio ingresó al FBG. Acá ya lo podemos bajar un minuto y empezar a hacer un seguimiento más cercano, ¿sí? Ya arrancó el solapamiento. El solapamiento está buscando el 50% ARL y el FBG que se creó en 15 minutos, ¿sí? FBG 15 minutos confluenciado con 50% de ARL. Es una muy buena zona. Ahí arrancó el solapamiento. Vamos a ver qué hace el precio. Epa, ingresa. Esto es una reentrada, chicos. Esto es una reentrada. Ingresa en zona. El precio ingresa en zona. Aquí voy a poner esto de color blanco, así se ve. Ahí está. El precio ingresa en zona y es rechazado. Acá nosotros tenemos que tomar partida, ¿sí? Tomamos partida, muchachos. Tomamos partida, aseguramos con 450 pips de stop loss. No es necesario más porque esto ya está muy confirmado. 450 pips de stop loss ingresamos y vamos a buscar el 1 a 2. Ahí estamos. Y dejemos que la estrategia haga su magia, tranquilo, desapegado. Pum, dale play. Chao. Señoras y señores, tenemos take profit nuevamente con estrategia de seguimiento, con estrategia de 50% ARL confluenciado, ruptura de máximos, de mínimos, comprensión del precio, qué es lo que quiere hacer el precio junto con el solapamiento, que el solapamiento es el que manda la dirección. Londres te crea liquidez, Londres te recopila máximos, te recopila mínimos, te crea liquidez, Asia te crea liquidez, te acumula, te marca también el horizonte. Londres te recopila esa información y la distribución te la genera el solapamiento, ¿sí? Así que chicos, espero que haya sido un gran backtesting. Yo la pasé muy bien, espero que les haya servido, espero que este video sea de gran utilidad. Y bueno, nos vemos en los gráficos, como siempre. Utilicen la estrategia con criterio, con fundamento. No la usen para hacer dinero, ¿sí? Utilícenla para operar bien. Y si operan bien, el mercado te va a dar dinero.
Te mando un saludo, nos vemos en los gráficos. Buen 2027 para todos.